Bueno, la clase anterior, habíamos visto al final esta parte de función logarítmica compuesta. Entonces, después de ver en qué consistía, lo que nos interesa de ahí es sacar el dominio de momento, obtener el dominio, porque el dominio va a cambiar. Cambia un poco la gráfica y cambia en sí el dominio. Entonces vimos que no solamente se tomaba el dominio de lo que definamos como G, digamos, en este caso sería lo que está en el argumento del logaritmo, o bueno, aquí sería, igual hay que revisar como el nuevo criterio y todo que no se indefina, como bueno, en este ejemplo es con el argumento y así. Entonces, después de resolver este ejercicio, en este ejercicio lo que habíamos hecho era ver las restricciones, el dominio de G, que es como el primer paso, los X que pertenecen al dominio, y luego cuando G es mayor estricto que cero, porque eso es lo que tiene que cumplir el argumento. Y resolvimos este ejercicio donde nos dio el dominio de F. Vamos a hacer otro. Ok. Entonces, en este dice encuentra el dominio máximo de la función G, cuyo criterio es 1 sobre logaritmo de X más 1. Ok, aquí en este tipo de ejercicios hay que tener cuidado también con las restricciones así de la función G en sí, ya que es una fracción. Entonces, este, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué nos fijamos? Ujú. Sí, un punto importante es el X más 1 tiene que ser mayor que cero, pero más como partiendo de afuera hacia adentro, vemos de que en esta función, ya que es una fracción, entonces el logaritmo de X más 1 tiene que ser distinto de cero, ¿ok? Hay que encontrar el valor de X que lo hace cero, si es que existe, y excluirlo. Y luego, como dice el compañero, igual, este, el argumento, ¿sí? El X más 1. Entonces, X más 1, el dominio es R, ¿verdad? Que sería lo primero que nos fijamos con respecto al argumento. Y lo otro es que tenemos que ver cuando es mayor que cero. Ahí nos da un intervalo que es el que nos sirve. Ajá, excelente. ¿Cómo resolvemos esto? Logaritmo de X más 1 distinto de cero. Que tiene que ser distinto de cero. O sea, ¿cuándo el logaritmo de X más 1 es igual a cero? ¿Ok? Esto tal vez es un poco extraño, como qué colocamos aquí, si tenemos hasta una X o así. Eh, pero recordemos la forma de la gráfica. ¿Cuál sería la base o el valor de b de este logaritmo? Eso también lo vimos al final de la clase anterior. Exacto, sí, gracias a ambos. Sería 10. Entonces, ¿qué es? Este, ¿creciente o decreciente? Más o menos para ir dándonos una idea. Sí, es 10 porque si no escribíamos nada aquí, lo que teníamos era un 10. Logaritmo en sí está en base 10. Si queríamos indicar otra base, entonces la colocábamos base 2, base 3, un medio. No podía ser negativo ni 1. Ok. Sería creciente. Para los que tal vez no es directamente que sea creciente, no se les viene a la cabeza, entonces pueden hacer de momento este, como una exponencial, ¿ok? Como una exponencial que la base sea mayor a 1, entonces sería creciente
Y como la vamos a reflejar sobre este eje, entonces esta también sería creciente. ¿Ven? La logarítmica, porque son inversas y estamos haciendo como, este sería 10 a la X y este sería logaritmo base 10 de X, ¿ok? Sería algo así. Pero bueno, ya ustedes ven que cumplen la misma característica. Si una es creciente, la otra también. Y si una es decreciente, pues la otra también. Entonces, de momento, ya después de que recuerden eso con más facilidad, ustedes pueden dibujarlo directamente. Y recordando también que cumple con una de estas dos condiciones. O sea, que la gráfica es más o menos así o así. En el lado positivo de las X. Y aquí sería la intersección con 1, pero ya ustedes dijeron que es creciente, entonces voy a quitar este de acá. Al final sería este. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el 1. Este punto corresponde a ¿cuál par ordenado? Ajá. 1,0. 1 en X, 0 en Y. Ok. Excelente. Ok. Y no, y lo relacionan, ahora relacionenlo con esto. Relacionen este dato con esto de acá. Vamos a ver. Si alguien me dice que se concluye como esas dos cosas. De esos dos datos, a ver. X no El puede X no ser se, 0, está bien. ¿Perdón? no, el X no se sustituye por 1. El X se sustituye. ¿Cómo otra vez? Perdón. Ajá, el X, el 1 se sustituye por 1. No, 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 el X. El X se Sí, mal. sustituye por 1. A ver. Ajá, sería 1 en X y la idea es que me dé 0 en Y. Yo lo entiendo. Yo sí entiendo eso, ajá, vas muy cerca, porque digamos, esto en general es, sería logaritmo, pero de X. Esa sería la función, ¿ok? Y aquí, lo que está en el argumento, tiene que valer 1 para que me dé 0. Eso es lo que me está indicando aquí, ¿ok? Se cumple que no, se cumple con R excepto el 1. No sé, que se cumpla esta. Ok, para todos los valores excepto el 1, ¿no? X tiene que ser mayor que 0. No es esta X en sí, es el argumento. El argumento tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Sí, cuando uno lo ve en general. Ustedes ven esto, logaritmo en base B de algún argumento aquí, y esta es nuestra función. Y esto, exacto, esto tiene que ser mayor que 0. Muy bien. Pero aquí ya le estamos sumando un 1. ¿Ok? Entonces va a variar un poco esto. Vamos a ver. Lo que está en el argumento, ¿cuánto tiene que valer? Mayor a 0. Sí, eso lo que está en el argumento es mayor a 0. Pero ¿cuánto tiene que valer el argumento para que me dé 0?
con menos 1, dicen que, ok, si coloco un menos 1 en X, es lo que me están diciendo, menos 1 más 1 daría 0, pero no puede valer 0 el argumento. Ok, el menos 1 no es la respuesta, ni es el 1. Ya ahí tienen la respuesta encerrada. Esto no es para este ejercicio. Ok, interesante. Sí, varios me escribieron por aparte en el menos 1. A ver, ¿cuánto da logaritmo? Y esto fue algo que vimos en la clase anterior. Logaritmo de 1. ¿Cuánto da eso? ¿Cómo lo puedo expresar o cómo llega a ese resultado? Vamos a ver. Esto es parte fundamental de los logaritmos. Bueno, si coloco el 10 para guiarme un poco más, nosotros sabemos que podemos intentar llegar a aplicar la propiedad que habíamos visto. Y podemos cambiar este 1 por una base 10, pero sería 10 a la 0. 10 elevado a la 0 me va a dar este mismo 1 que tengo acá. Este. ¿Ok? Y aquí sí puedo como simplificar, puedo verlo así y la respuesta sería 0. ¿Ok? Es base 10 porque no está indicada la base. Es como si ustedes les hubieran dicho esto, raíz de 3 y después les escriben raíz. Esto es lo mismo que raíz cuadrada de 3 y uno dice, ¿por qué ahora escribí un 2? Bueno, porque aquí está escondido, porque cuando no indico qué es una raíz cuadrada. En este caso de los logaritmos ocurre algo muy similar y es que si no se escribe nada es base 10. Ajá. Siempre que no tenga base 10, excelente. Sí. Entonces, este, necesito que en el argumento haya un 1 para que me dé 0. O sea, que x más 1 tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Tomando de aquí esa parte. Del x más 1 tiene que ser igual a 1 para que me dé 0, para saber cuál es mi restricción. ¿Ok? En general aquí lo podríamos ver como que x más 1 tiene que ser distinto de 1. Y si lo resolvemos, x tiene que ser distinto de 0. Ajá. Ya les explico, sí. Yo lo voy a repetir. Am, Pusiste mal el ID de esta clase, ok. Bueno, de la clase se metió. Está en otro lado. ¿Quién sabe dónde está? Am, Vamos a ver. ¿Logaritmo de qué me da 0? ¿Cuándo el logaritmo de qué me da 0? Ajá. Logaritmo de 1. Coloco un 1 aquí y me da 0. Ok, varios tienen eso claro. Vamos a ver. ¿Esto por qué se cumple? Bueno, por esta serie de pasos. Que el 1 lo puedo cambiar como un 10 a la 0 y luego me va a dar 0. Estamos a punto de ver una propiedad que les va a solucionar la vida. Se los voy a decir. Se los voy a decir de una vez. Vamos a ver. Ustedes tienen el 10 aquí, ¿ok? Entonces ustedes lo piensan así. 10 elevado al resultado es igual al argumento. Primera vez es tal vez extraño así, pero es lo más directo, lo más sencillo. Van a ver. 10 elevado es igual. Entonces 10 a la 0 es igual a 1.
¿Ok? Esa es la relación que hay entre la logarítmica y exponencial que ahorita vamos a ver. Este es el gran como truco o pista que nos va a permitir resolver varias cosillas. Después hasta uno encuentra logaritmos, los resultados más fácil. ¿Ok? Eso es otra forma de verlo. Entonces, ustedes me dicen que el argumento tiene que haber un 1, perdón, para que el resultado sea 0. ¿Ok? Entonces, quiere decir que lo que está en el argumento tiene que ser 1 para que el resultado me dé 0. ¿Ok? X más 1 tiene que valer 1 para que esto sí se cumpla. Entonces, X tiene que ser 0. ¿Ok? Si yo sustituyo un X por 0, si yo cambio ese X por un 0, tendría un 1. Logaritmo de 1 es 0. Ahí sí tendría esa respuesta. Entonces, esto es como una ecuación que hay que resolver. ¿Ok? Ahorita van a tener muchas más herramientas para resolver esto. Ahorita se lo voy a enseñar. Pero bueno, de aquí conocemos la restricción. No podemos utilizar un 0. Si coloco un 0 aquí, sería logaritmo de 1 y da 0. Y no puede haber un 0 en el denominador. ¿Entendieron todos? O si alguien no entendió, igual me escribe y vemos cómo hacemos. De otra forma o así. Ujú. Sí, entiendo. Uno como que se pierde en el proceso. Ok. Veámoslo de otra forma. Que sí es. Ya casi vamos a entrar como una forma más fácil de solucionar esto, pero sí sería muy bueno que lo entiendan. Yo creo que hasta aquí todos estamos bien. Y es que bueno, creo que hay alguien con el micrófono que suena muy suave. Vamos a ver. Ya no. Entonces, eh, otra forma, otra manera de resolver. Vamos a ver. Decimos logaritmo de x más 1, ¿ok? Tiene que ser distinto de 0. Claro que tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador. Entonces ahí tiene que haber una restricción. ¿Cuál valor en x hace que sea 0? Ok. Tal vez si ustedes de momento no recuerdan, de momento sí, pero lo que hay que tomar en cuenta es que si yo tuviera aquí un 1, entonces sí daría 0. Logaritmo de 1 me va a dar 0. ¿Ok? Entonces lo de adentro tiene que ser igual a 1. Eso es lo que estoy escribiendo. Entre estas dos cosas, concluyo que x más 1 tiene que ser igual a 1, perdón. Tiene que valer 1. Esto tiene que valer 1 para que me dé 0. Y ahí encuentro quién es el que no puedo usar. ¿Ok? Y esto paso a restar 1 menos 1. Voy a seguir colocándolo así. Y x no puede ser 0. ¿Ok? Hice como utilicé una herramienta que ya me sabía para resolver eso. No sé si ya quedaría claro. A ver. Eso es lo primero que hay que... Sí, ok, excelente. Igual van a ver que después, más bien esto va a ser algo muy directo porque ustedes van a utilizar esta herramienta, esta propiedad para resolverlo. Ahorita vamos a entrar en eso. La otra condición es que el argumento, que en este caso no es x, el argumento es x más 1, tiene que ser mayor que 0. Eso quiere decir, ya, se corrió un montón. Ok. Si despejamos, tenemos que x tiene que ser mayor que menos 1. Entonces tenemos estas dos condiciones. Que sea mayor que menos 1, pero que sea distinto de 0. Y ya nosotros podríamos decir cuál es el dominio.
El dominio de F se llama, el dominio de G sería, a ver, podemos escribir el intervalo. Esto quiere decir que es de -1 a más infinito menos el valor de 0, porque eso nos indefine la función. ¿Ok? De -1 a infinito menos la restricción. Exacto. Ahora bien, vamos a ver. Bueno, con esta otra parte no hay problema. Eso sí, todo está bien. Todo bien, ok. Podría ser unión. Ajá, ajá. Podría ser de -1 a 0 abierto. Es otra respuesta. Excelente. También es igual. Bueno, voy a escribir con un color para no cambiar. De -1 a 0, abierto, unión de 0 abierto a más infinito. Totalmente válido. Imagino que por ahí va así. Ujú. Ahora sí, vamos a convertir esto en algo más sencillo todavía, lo de que ya no hay espacio, lo de las funciones. Vean, es que escribí muchísimo hacia abajo. Voy a escribirlo aquí a la par. Creo que no puedo, vamos a escribir en otro lugar. Listo. Ok, ahora vamos a ver la relación entre exponencial y logarítmica. Ok, vamos a ver qué se cumple entre ellos. Pero de aquí vamos a partir, o sea, recuerden que una es inversa a la otra. Entonces, todo, todo viene de ahí. ¿Ok? Nosotros tenemos que si y es igual a f de x, entonces, para la inversa, teníamos que x es igual a f' de y. Y la otra, bueno, eso más bien de ahí ya sacamos la conclusión, vamos a ver. ¿Qué, qué se puede extraer de ahí? ¿Cómo se puede? Aquí simplemente es la sustitución o el cambio. Ok, ¿sí recuerdan esto? Para sacar la función inversa era así. Luego se igualan. Algo así. Sí, luego, digamos, bueno, cuando queríamos hacer la composición o eso, creo que es lo que se refiere. Pero aquí el resultado es y en la inversa, lo que evaluamos es y el resultado es x. Sí, f a la -1, por costumbre, pues sí. Ese prima es derivada, eso es de cálculo, pero más adelante. F a la -1, sí, así. Aquí evaluábamos x y obteníamos un resultado y aquí evaluábamos y obteníamos un resultado x. Ahora bien, transformemos esto. ¿Qué hemos visto hasta el momento que es f de x? Como la función. ¿Cuál es? ¿La logarítmica o la exponencial? La base con el exponente. Exacto. Vea la x. Exponencial. Aquí, bueno, el doble implica, significa que si una función es biyectiva, entonces nosotros tenemos esto y podemos pasar a esto. O si tenemos esto, podemos pasar a esto. O sea, podemos pasar de un lugar a otro siempre, no es solo en una dirección. Si tuviéramos la flecha solo hacia la derecha,
y tenemos este caso, no nos podríamos devolver si tuviéramos esto así. Pero es raro, ¿cómo no se puede devolver? Si usted tiene una función inversa, esa función es inversa a otra función, sería esta. Entonces usted podría escribir esta función. ¿Ok? Ustedes podrían. Y se hacía haciendo el cambio y despejando. ¿Ok? Pero aquí la propiedad dice que podemos partir de este y llegar a este o de este y llegar a este. Ahora bien, aquí estoy haciendo como el cambio. Y igual a B a la X, es lo que ustedes me están dictando. Y ahora aquí tenemos una X. ¿Y quién es F a la menos 1 de Y? El logaritmo de B. Exacto, el logaritmo base B de Y, porque aquí tenemos una Y. ¿Ok? Y esto tan simple, así como se ve, ok, Y es igual a B a la X o X es igual al logaritmo en base B de Y. Esto es la herramienta que nos va a servir un montón. O sea, nos va a facilitar las cosas. Vean lo que tenemos aquí. Vean, si nosotros tenemos esto, voy a escribirlo en general igual. Es lo que yo les decía. B elevado es igual al argumento. Ok, entonces esto yo lo podía transformar en ambas direcciones como B elevado a la X es igual a Y. Y es simplemente pasar de esto a esto. Y bueno, al revés tal vez es más como de recordarlo. Ok, la base, voy a ponerlo en una dirección, es como la instrucción en cada dirección. La base sería la base del logaritmo. Ok, luego lo que está igualado, o sea, lo que está solo en el igual, va a pasar a ser nuestro argumento y lo vamos a igualar a el exponente. Pero digamos, prácticamente llego a esta parte y lo confirmo rápidamente. Digo, ve a la X igual a Y. Ah, sí lo hice bien. Ve a la X igual a Y. Ok, bueno, voy a dejarlo ahí por si. Ve a la X igual a Y. O sea, en esta dirección. Ven. ¿Sí captaron un poco esa idea? ¿Sí entendieron? Esto fue como escribir estos mismos, nada más que desglosado, un poco así, por verlo así. Y de aquí, el que nos interesa para resolver ejercicios es esto. Esto es lo principal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Considere la igualdad. Ok, dice, considere esa igualdad. Determine una igualdad equivalente en términos de exponencial. Claro, esto tiene que ver directamente con este ejercicio porque aquí estamos hablando de que si lo tenemos en notación logarítmica podemos pasar a exponencial o si estamos en exponencial podríamos pasar a logarítmica. Y así. Entonces, estamos en el caso de que empezamos por logarítmica y vamos a llegar hasta exponencial. ¿Está bien? Y aquí nos dicen que el logaritmo queda solo. ¿Ven? Logaritmo de algo y lo que está en el igual está al otro lado. Aquí colocamos una x en términos generales, pero podría ser x al cuadrado más 3x menos 1 o ese tipo de cosas, ¿ok? No solamente una x. Vamos a ver, entonces, tenemos 2x menos 3 más logaritmo de x menos 9 igual a 0. ¿Ok? Entonces, como les decía,
aquí necesitamos dejar solo el logaritmo. X menos 9, a despejarlo. Y 2x menos 3 pasaría al otro lado. El 2x pasa a restar y el 3 a sumar. ¿Ok? Y ahí ya podríamos aplicar la propiedad. Voy a dejar aquí la propiedad para que la puedan ver. Si alguno, bueno, aquí escribirlo, tal vez en el chat está más complicado. Pues, si alguno quiere activar el micrófono así y decir cuál sería el resultado. Estamos transformándolo a una equivalencia en términos de una función exponencial. Ahí, no sé si estaba preguntando. Sí, la idea es Vamos, que me digan eso de cuál los sería. 2x más 3 sería el x Ajá, y sí, digamos que esto es como falta todo el X. falta el b, falta la base. Ajá, ¿cuál Entonces, sería la base ahí? sí, como el logaritmo no lo trae, sería 10. Exacto, 10. Entonces, más o Entonces, menos, la ¿cómo lo base, podría escribir? como había dicho anteriormente, eso se llega como a tipo igualar, digamos. Entonces, se quita esto del logaritmo. Ujú, Bueno, yo bajaría esto de lo que está entre paréntesis, tendría, bueno, igual, ok. y pondría la base, Bajaría, dice usted, esta parte así como X menos 9. ajá, y digamos del otro lado, Ajá, tendría la base, b, que sería 10, y 10. el exponente menos 2x más 3. Exacto. Ok, vean eso. Muchas gracias. Lo que dice es que tomamos la base y lo elevamos al resultado. ¿Ok? Lo que está al otro lado, al igual. Menos 2x más 3. Y lo igualamos a el argumento. Que esto en palabras, o sea, de recordarlo es muy complicado. La base lo elevamos a lo que está igualado y después en el otro lado colocamos el argumento. Por eso yo les decía que ustedes pueden hacer, es totalmente válido, hacer como esta guía para ustedes. La base sigue siendo la misma base de la hora del exponente. Esto elevado al resultado, elevado, va a ser igual a eso, ¿ok? 10 a la menos 2x más 3 igual a x menos 9, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí? Si alguno no entendió, me dice. Profe, ¿Sí? digamos, como ahí no lo traía, entonces sí, se ponía 10, pero, Ajá, ay, bueno, si a la parte del logaritmo trajera, ejemplo, un 4, entonces la base 10 se cambia por el 4. exacto. En vez de 10 colocaríamos 4. Sí. Además, vamos a ver si aquí tenemos. Ah, bueno, aquí tenemos el ejemplo contrario. Ok. Aquí vamos a pasar de exponencial a logarítmica. Pero sí, si aquí tenemos un 3, un 4, así es lo que colocamos de base. Ven que casi que en todos los ejercicios que hemos hecho hay que recordar que hay un 10 aquí. O sea, eso es algo ya que se transforma en algo básico. Considere la igualdad y determine una igualdad equivalente en términos de función logarítmica. Vamos a ver cómo está escrito en términos de exponencial. En el momento de pasar a logarítmica, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos una base con su exponente y igualado lo que está, o sea, el resto lo colocamos en el otro lado del igual. ¿Ok? Ven que aquí, por ejemplo, aquí hay una base 5 y aquí hay otra, entonces esas tenemos que unificarlas. ¿Está bien? Y esto se quedaría de un lado. Vamos a ver. Ok. 2x más 3 y lo que voy a hacer ahora, ya que aquí tenemos una base completa, voy a pasar esta otra base a ese lado, al lado derecho. Entonces tenemos menos 3 por 5 a la x a la 2 más 1
x a la 2 más 1, más, estaría a sumar 2 por 5, x a la 2 más 1. Ah, ok. Pero vean que son iguales. Está bien, ven. Tenemos 5x a la 2 más 1. Entonces podemos sacarlos a factor común. Esto verlo desde el principio no es tan necesario. Paso a paso ustedes van a ir entendiendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, x a la 2 más 1 y dentro del paréntesis colocaríamos el menos 3 y el más 2. ¿Ok? Que sería el momento de sacar el 5 a la x al cuadrado más 1 a factor común. 2x más 3 igual a 5x a la 2 más 1. Y resolvemos esto, quedaría menos 1. Y estamos cerca, o sea, aquí esto lo que nos indicaba era que teníamos que tener la base y su exponente de un lado. Nada multiplicando ni así. Entonces, este menos 1 lo pasaríamos al otro lado. A dividir, pero es lo mismo. Podemos colocar menos 2x menos 3. Y de este lado quedaría 5x al cuadrado más 1. Y ahora sí, es transformarlo. ¿Ok? El siguiente paso sería transformarlo. Vamos a ver si alguno me quiere decir cómo quedaría. Profe, Ajá. ahí el número que digamos que está suelto, que no tiene la base, sería el x. Y el que tiene la base es el b del logaritmo. Entonces, lo que falta ahí sería poner el logaritmo. Y Ajá. creo que tal vez encerrarlo, digamos, los exponentes. Ok. Algo Sí, así. vamos a ver. Logaritmo. ¿Cuál sería la base del logaritmo? Aquí. 5. Ujú. ¿Y ahora qué colocamos? ¿Este o este? ¿Cuál polinomio? El exponente de 5. El exponente. Vamos a ver. Ajá. Vea esto. Aquí tenemos b a la x y aquí no dice, digamos, logaritmo base b de x. ¿Ven? Lo que colocó en el argumento era lo que estaba en el otro lado. Entonces, sí, de ahí podríamos encontrar todos un muy buen truco, una muy buena forma de recordar cómo lo teníamos que escribir. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos de esta forma, en vez de escribir, porque sería muy sencillo, x a la 2 más 1, o sea, no habría como un gran cambio, lo que escribiríamos sería lo que está en el igual, como decía la compañera, con paréntesis, 2x menos 3, ¿ok? Y entonces lo igualamos a lo que nos queda en el exponente, x a la 2 más 1. Entonces vean qué bueno lo que ya hemos logrado hacer. Pasamos de una exponencial a una logarítmica. Ya hicimos ese cambio ahí. Ven, ya aplicamos las dos propiedades. Esas propiedades igual van a servir como para más cosas. Vean este ejemplo que... Ajá, Isaac. Ah, ok, ahí ve. ¿Existe algún cambio? Si no pongo paréntesis. Claro que sí. Si no pone paréntesis sería otra cosa totalmente distinta. Vamos a ver. Es como, si yo quiero escribir logaritmo en base 5 de menos 2x y a este logaritmo restarle menos 3, es totalmente diferente a esto. ¿Ok? Esto sería una parte y le restaría 3 a esto. Y aquí, dentro dentro del argumento, en el argumento estaría todo esto. ¿Ve la diferencia? Estaría casi que hablando de que el argumento es menos 2x. Eso va a cambiar el dominio, va a cambiar todas las cosas. Sí que... Híjole. ¿A qué se refiere? Al principio no entendí también, ahora sí me está haciendo bola.
¿Qué se refiere? Como que ahora sí entiende más o menos. Ah, ok, ok. Era el inicio. Ok. Ah, es de A. De. Ajá. Qué dicha, que ahora sí está entendiendo bien. Sí, es que al principio este tema es como, ¿qué están hablando ahora? Yo pensé que en matemáticas solo existían exponenciales, multiplicación, división, esas cosas. Y ahora estamos hablando de logaritmos y así. Pero muy bien que ya a estas alturas ya hayan entendiendo. Sí, este es el tema de exponencial y logarítmica o al revés. Es de ir de un lugar a otro o volvernos. Profe, es que Sí, digamos, en este caso, pero es que aquí la apunté. En el primero, digamos, el resultado tiene que quedar, digamos, y igual la base b y exponente x. Y en la segunda es al revés, como, o digamos, logaritmo, ujú, base b, entre paréntesis y ujú. igual x. Ah, ok, sí, sí. En realidad, al final, bueno, se dice X y Y porque provienen de este teorema que nosotros conocíamos de las inversas. Pero eh, uno lo diría así, como lo que está en el exponente ahora es lo que va a estar en el igual, digamos, lo que va a estar igualado. La base del exponente es la misma base del logaritmo y, y es como que se invierten los roles. Lo que antes estaba igualado ahora va a ser mi argumento, lo que está en el igual, pero sí, en nombre sería y después el argumento es y antes el exponente era x y ahora ese es lo que está en el igual. Pero se pueden acostumbrar a este cambio, se lo recomiendo mucho. Esto elevado al resultado es igual al argumento. Y lo contrario, pasar de esto a eso, es como lo concluimos entre todos, que era logaritmo en base b y no de x, sino que era logaritmo en base b de y igual a x. ¿Ok? Vean lo útil que se vuelve esto. Estos son dos ejercicios. Otro ejemplo aquí. Mm, ok, en este, vamos a ver. Logaritmo en base 2 de 8 igual a x. ¿Cuánto vale x? Ok, vean eso. 8. No, X8, no. no, 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 no. Hagan como ese paso que yo les dije. Vamos a ver. Hagan ese paso. Esto elevado a la esto me da 8. En otras palabras, 2 elevado a la que me da 8. Exacto, ajá. 2 elevado a la que me da 8. Igual. Entonces, 2 a la x igual a 8. ¿Ok? Y ustedes dicen, ok, claro, x tiene que valer 3. 2 a la 3 es 8. Bien, eso es este tema mucho más simple. Vean este otro. Este ya lo vimos, pero no lo pensamos tanto de esta forma. Este, 2, 1. Ah, bueno, igual a x. Ok. ¿Cuál dicen que sería ahí? El valor de x. 2 a la 0. Exacto. 2 a la x me da 1. Elevamos, elevamos, igual. Y entonces usted dice 2 a la que me da 1, 2 a la 0, como acaba de decir. Entonces x vale 0. Ah, no, el paréntesis no afecta en nada. Sí, es solo una.
Solo una letra. Aquí pude haber colocado paréntesis, puedo omitirlo. No, no afecta. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que aquí se sobreentiende que tiene que haber un argumento. Estamos hablando de un logaritmo. Y ese argumento es un 8, que es lo que colocamos ahí. No es que este 8 pueda estar multiplicando, no hay forma de eso. Tiene que ser el mismo argumento. Ya si sumáramos 8 más y o algo así, entonces ustedes tendrían que decir, ok, si está entre el paréntesis el y o no lo está. Ahí sí hay que especificar. Excelente. Otro ejemplo. Mm, ok. En este, ¿cuánto vale x? Ok, qué rápido, sí, ya me respondió. Sí, 3 sería 5 a la que me da 125. 5 a la x igual a 125. Aquí el igual y aquí el elevo. 5 elevado a la x igual a 125. 5 por 5 por 5. 5 a la 3. Excelente. Ven, esto hace como que sea más fácil todavía calcularlos. Porque ya habíamos visto que en vez del 125 colocábamos 5 a la 3 y entonces por aquella propiedad de que teníamos el argumento y la base iguales, entonces el resultado era el exponente del argumento. Ajá, propiedades. Y vean esto aquí, vean nada más lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ok, lo que no entiendo es qué pasa cuando pongo logaritmo en base 3 de 5. Ajá, bueno, está bien. Vamos a ver. Logaritmo en base 3 de 5 igual a x. Sería cuando x vale logaritmo en base 3 de 5. Sí, vean eso. Lo que pasa ahí es nada más escribir lo mismo. Es como cuando yo les digo a ustedes, este, ¿cuánto es 50 sobre 10? Ustedes escriben esto en la calculadora. ¿Cuánto es eso? Entonces la calculadora dice, ok, eso es 5. Pero ustedes le escriben esto a la calculadora, 7 sobre 5. Y lo escriben y le dan igual y la calculadora le dice que es 7 sobre 5. Está simplificado. Ven, algo parecido pasa aquí. Ya esto es ese número. Más, vamos a ver. Mm, Eso queda así. Ok, logaritmo. Base 3 de 5. 1,64. 1,4649. O sea, estando en decimales, ven. Entonces no. Ahí no hacemos nada. No hacemos ese cambio. No, no nos sirve de mucho. Paso. Ok. Vean que aquí, que hicimos, ajá, un par de propiedades. Ahora vean esto otro, aquí no puedo escribir ya. Sí, yo creo que yo escribo muy grande esta pizarra. Vamos a ver. No, ahí está ahí en realidad. Propiedades. Hay más de donde viene esto. Vean esto, ahorita les va a parecer lo más extraño del mundo. Logaritmo, base 10 de 5 a la 3. Y con las propiedades vamos a ver que podemos tomar este 3 y pasarlo al frente. Pasarlo a multiplicar, lo logramos, como por decirlo así, bajar del exponente. Vean qué cosa más extraña, ¿por qué? O sea, ahí en el folleto está la demostración, hasta ahí viene justificado por qué, y esa es con base a todas estas cosas, todo lo que ya hemos visto. Pero, este,
Hay propiedades así que nos van a servir un montón. A veces estorba ahí un número que esté elevado, así. Entonces vamos a ver esas propiedades, ¿ok? Propiedades de la función logarítmica. Ujú. CAB. Bueno, esto es lo que ya tenemos. Lo escribo así por formalidad. CAB, una constante real. Entonces B es mayor a 0 y B es distinto de 1. Y se cumple. Entonces se cumple. Para resolver los ejercicios van a tener en mente las siguientes propiedades. Varias de estas ya se las saben. Por ejemplo, esta, logaritmo en base B de B a la X. Escribo el paréntesis porque estamos dando las propiedades en sí. Igual no es tan necesario. B a la X, ¿cuánto da eso? X. X. Ajá. Y voy a escribir esto así para todo X que pertenece a R. Yo estaba pensando y cuando hice esta parte que si les escribía, o sea, redactado para todo X que pertenece a R, pero esta invertida significa para todo. Y ustedes ya casi se gradúan. Entonces, y ya casi entran a la universidad y esto es como nada, o sea, que les digan, en vez de escribir para todo, esto es para todo y listo, entiéndanlo así. Entonces, ustedes en este momento tienen esa misma capacidad de entenderlo. Entonces, nada más se los voy a indicar aquí que eso significa para todo X que pertenece, es como este pertenece, que ustedes ya lo comprenden y simplifica mucho más las cosas. Vean que aquí es puro vocabulario matemático, es para todo X que pertenece a R. ¿Ok? Ven, mejor así, ¿verdad? Porque es que aquí falta un año. Falta un año, ahí pueden recordar esto hasta más de un año entonces. Luego tenemos B elevado al logaritmo en base B de X. ¿Y cuánto da eso? A ver si pusieron atención en la última clase. Bueno, aquí lo escriben como Y, por esa misma. Puede escribir X, puede escribir Z, puede escribir lo que sea. Ajá. Eh, ¿Cuánto daría eso? Y, muchas gracias. Y. Y entonces aquí sería para todo Y que pertenece. Ahora, ¿quién me dice a qué pertenece ese Y? ¿A cuál intervalo o a cuál conjunto? R. No, a R no, casi, pero no. Sería, ajá, y me están diciendo, excelente, a R más. Vean que Y está en el argumento, ¿ok? Y el argumento tiene que ser positivo. R más. O sea, esta regla sí la podemos utilizar, pero cuando nosotros estamos hablando de que este valor de Y es un valor positivo. Excelente. Entonces, bueno, aquí no les he dicho mucho nuevo, solo el para todo, creo. Bueno, esta es la que les acabo de decir. Vamos a ver quién lo entendió. Logaritmo, quién ya la memorizó o así. De X a la R. ¿Eso cómo lo podemos transformar? A ver, eso fue lo que escribí antes de empezar antes del título, lo que había escrito aquí arriba. Todavía no está en video, así que no lo pueden retroceder. Eso mismo. Sí, exacto. ¿Alguien lo quiere decir por audio? Sí, no sé, también. No sé,
creo que R por el logaritmo, algo así. Ajá, exacto. R por el logaritmo en base B de X. ¿Ok? Y aquí, entonces sería para todo, bueno, para todo está quedando muy feo. Para todo X que pertenece a qué? Bueno, ya ustedes lo dijeron la vez pasada, X tiene que ser positivo. X que pertenece a R más. Y, y con el R no hay problema. Y para todo, R que pertenece a los reales. Simplemente, es cualquier número. Entonces esto lo podemos hacer con positivos, negativos y así. Esta propiedad. Luego esta no creo ni que se imaginen cuánto da porque esta sí es muy extraña. Logaritmo en base B y en el argumento dice x1 sobre x2. ¿Ok? ¿Alguien sabe esa? ¿Cuánto sería? O alguien que quiera decir algo ahí, tal vez. Ok, ¿se separa? Sí. ¿Cómo se separa? ¿Y cómo sabe eso? No Ah, sé, ok. ese al principio había visto eso de las leyes de comercio, pero si había una división, era resta. Entonces Ah, no se pondría como una resta. sí, se pone. O tal vez se pondría como en el Ah, principio, tal vez uno ponía como el wow. logaritmo de algo, de, por Ujú. ejemplo, logaritmo de X y logaritmo de X también, algo así. Ok, lo está comparando con la división y las exponenciales de la división. Posiblemente por ahí va la demostración. Entonces, sí, ni idea, sí, eso es muy sincero y es cierto. Entonces, sí, sí, tiene mucho sentido. Hay que revisar esa demostración ahí para que puedan ver. Posiblemente la demostración, o sea, la demostración me refiero a cómo se llega a ese resultado, se apoye en un ejercicio como este. Eh, Eduardo, sí. Eduardo ya sabía. Yo- Ya sabía, está en quinto, si no estoy equivocado. Dice que, bueno, igual lo que dijo Fiorella está muy bien. Y aquí bueno, lo voy a poner en paréntesis para que no se pierda la idea de que es el argumento. Y le resto el logaritmo en base B de x a la 2. Es en este orden. El que está en el numerador es positivo y el que está en el denominador es negativo o se lo resta el del numerador. Ujú. Se le resta a todo, no al argumento. Ujú. No es como que esté así. Esto sería otra cosa totalmente distinta. ¿Ok? Que No haría sé, que esto sea el argumento y no, eso no. Es así. Es como una resta logaritmo, ¿sí? digamos ahí, digamos, la resta es por la división, pero digamos, si ahí tal vez hubiera una multiplicación, sería, multiplicación, sería suma. Exacto. Sí, sí, la multiplicación es la suma. Más bien ese iba primero. No sé por qué escribí el de abajo primero, pero bueno. Ya voy a escribir ese. Entonces, bueno, aquí sería para todo x1 y x2 que pertenecen a R más, ajá, que son mayores que cero, lo mismo. Y luego, este, sí que está diciendo, ajá, logaritmo en base B de x1 por x2, ¿ok? Y eso sería la suma. Pueden haber más de dos términos. Vean que el x1, es que en realidad el x, ¿cómo les digo? La forma correcta o la forma en general de ver esto es una función por otra función. ¿Ok?
Entonces sí, así y lo separamos y todo eso. Nada más que igual en este folleto se ve mucho así y bueno, es una forma también de verlo general. Logaritmo en base b de, bueno, aquí no importa el orden, es una suma, no importa la forma en que lo sumemos, es conmutativa y sería lo mismo. Por eso igual la multiplicación es conmutativa, no importa si ponemos x1 por x2 o x2 por x1 y la suma igual. Pueden haber más de dos términos, podría haber hasta una multiplicación, luego una división y así, entonces se van separando en sumas y restas. Y la última propiedad, tenemos un logaritmo en base a de x, están hablando de un valor a, ¿ok? Que claro, ese valor a hay que redefinirlo, hay que decir que ese valor a es mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, aquí se va a hacer un cambio de base. O sea, ya escribo cambio de base. La idea es se coloca la misma base y vamos a ver, este está, no, ya ahora sí, no quedó bien. Este sería A y voy a colocar el X así. Entonces, el valor de A pasaría a ser un argumento en el denominador. Ven que está abajo, simplemente es en el denominador. No hay mucho, no se complica mucho, no se invierte ni nada. Y el argumento, sería ahora el argumento del numerador. Entonces, esto fue un cambio de base. Cambio de base. Así se llama esta propiedad. Aquí lo que hay que respetar es que A y B son positivos. Ajá. Y distintos de la unidad. Ya voy a ver qué escribo. Ajá. El B es el que ustedes escojan. Imagínense que ustedes están resolviendo algo. Vamos a ver. Ustedes están resolviendo, aquí tienen un logaritmo en base 3 de 8, no sé. Y luego de este lado tienen un logaritmo en base 2 de x más 1, no sé, por decirles algo. Aquí el x. Vamos a ver, aquí tal vez en vez de esto, que eso está directo, tuviera un x más 2. Ese es un ejemplo. Y ustedes dicen, Dave, aquí no puedo hacer nada. O sea, aquí tengo, bueno, aquí me faltó el paréntesis, pero aquí tengo dos logaritmos distintos. Entonces, luego mejor hago un cambio de base en y calculo el logaritmo y uso esta base, es la que me conviene, en base 2, para que de este lado me quede igual a este. Logaritmo sobre logaritmo, la misma base. Y aquí sería x más 2 y aquí logaritmo en base 2 de 3. ¿Ok? Entonces así ustedes ya se ayudaron un montón a resolver este ejercicio. Después esto sería, no sé, o sea, o un ejercicio similar, no necesariamente ¿ven? Entonces, qué sé yo, bueno, aquí si el ejercicio fuera un poco distinto, tal vez aquí en vez de tener un 3, tendría ¿qué nos sirve aquí? Un 8, un 8. Vamos a ponerlo de una vez como ejemplo. Yo creo que ese nos queda muy bien. Ejemplo, y ya lo abordamos porque estoy haciéndolo muy igual en carrera. Entonces sería logaritmo en base 2 de x más 2 igual a logaritmo en base 2 de x más 1. Y aquí, ¿cuánto da logaritmo en base 2 de 8? 3, exacto. 3, ok. 2 elevado a la que me da 8. 2 a la 3. Si ustedes se imaginan aquí,
mentalmente como un resultado ahí para decir esto es igual a un y. 2 a la y me da 8, 2 a la 3. O tal vez lo vean de esa otra forma que lo que vimos al principio, que colocábamos en vez del 8 un 2 a la 3, entonces lo simplificábamos y nos quedaba el 3. Bueno, ya me quedé con el verde. Ok, pasamos a multiplicar. Vean, este es un tema, no es porque a mí me guste la matemática o así, pero este es un tema muy, muy interesante, porque aquí ustedes pueden jugar con todas esas propiedades para resolver. Ustedes dicen, ay, no, profe, ¿qué está hablando? Pero vean esto, aquí cómo hacemos ahora. ¿Qué haríamos con las propiedades? Puras propiedades. La tercera propiedad, así se los digo, de las que vimos. La derecha ya no es base 2. Ah, ok, sí, sorry. Ya lo veo en base 10. Ah, les ponen, ajá, exacto. Ya se quedó sin hojas. Que comprar más hojas. Qué problema. Ya se quedó. Entró la materia del primer parcial, del segundo y ahora en el tercero se quedó sin hojas. Logaritmo en base 2 de x más 2 igual a logaritmo en base 2. Y yo, sí, sin cuaderno, está bien. Yo igual con lo de los PDFs, pienso que está muy bien. Es que si están sin cuaderno así, viendo esto, pues, no es que no puedan, simplemente van a tener que este, practicar, practicar para no olvidar, pienso yo. Porque tal vez si ustedes toman sus notas así, entonces luego pueden recordar cómo se hacía algo y practicar. Entonces aquí sería el 3, el exponente del argumento. ¿Ok? Profe, esa es Sí. como la propiedad que traía el F. El R, sí, exacto. Como es Ajá. un igual, puedo hacerlo en esta dirección, ¿verdad? Esto es igual a esto. Entonces lo que hice fue colocar el R aquí arriba. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Igualar el x más 2 con el x más 1, la 3. Ajá, igualarlo, pero que formalmente vamos a ver qué propiedad podríamos aplicar ahí para que quede bien carga, así como lo vamos a eliminar, como vamos a quitar ese logaritmo. Hay un logaritmo x1 y un x2, ¿no? Ujú. Logaritmo x1, x2. No, ok, como ver aquello de la resta o así, no, porque no podría ponerlo en el denominador. O sea, aquí en este momento nos da problemas, tal vez verlo como en el denominador, porque no perderíamos soluciones. Ajá. Sí, después de este problema vuelvo a poner las propiedades. Va a pasarlo a exponencial. Excelente, sí. Ok, exponencial. ¿Cuál va a ser nuestra base? Bueno, pueden pasarlo a exponencial. Hay dos formas de ver esto, en realidad. Hay varios caminos. Ahorita estoy pensando en dos. Excelente. Entonces, cuando vimos esas propiedades, donde quitábamos la base, también era en ambas direcciones. Aquí normalmente el ejercicio lo resuelve en una dirección porque lo que queremos es llegar a un resultado, pero también es válido que se puede devolver. Entonces, a conveniencia, colocamos el 2 como la base en ambos lados, porque es totalmente válido. Base 2 de... Y aquí, bueno, esto es igual el paréntesis o elevado a la 3. Aquí hay que tener cuidado porque no es el logaritmo el que esté a la 3, es el argumento. El logaritmo a las 3 es la multiplicación de 3 logaritmos y aquí sería la multiplicación de 3 veces el argumento. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y ahora sí,
con aquella propiedad que habíamos visto, nos quedaría x más 2, que es lo que dijo el compañero, y nos quedaría x más 1 elevado a la 3. ¿Ok? Y de ahí, ¿cómo continuamos? Ok, a partir de este punto la clase se detuvo. Bueno, el video, entonces no sé por qué razón habrá ocurrido eso, pero voy a hacerles el favor de explicar los últimos dos ejercicios que faltaban en este video para que quede claro. Bueno, en este ejercicio creo que había quedado por esta parte, x más 2 igual a x más 1 elevado a la 3. Entonces este fue un ejercicio que de momento lo escribí para explicar este tema, las propiedades de las funciones logarítmicas, entonces para que vieran que se podía resolver ecuaciones con esas propiedades, y este fue el primer ejemplo. Aquí igual les indiqué que, bueno, después de eso lo que se hacía era esta fórmula notable, y luego, como seguían varios pasos, entonces lo dejé indicado y les indiqué que ustedes lo podían hacer como ejercicio. Bueno, luego este otro ejemplo, dice considere la función f definida por, y ahí viene el criterio. Si se sabe que f es una función invertible, determine el criterio de la inversa. Ok, entonces el primer paso para el criterio de la inversa es cambiar los x por y. Entonces eso fue lo que hice aquí. En vez de escribir y igual, escribí x igual, y aquí en el exponente, en vez de escribir x, escribí y. Entonces, lo que va a ocurrir es que una vez que yo lo despeje, como estamos en una función exponencial compuesta, entonces pasaríamos a una función logarítmica. ¿Okay? Entonces el despeje ya ustedes lo conocen, este 2, que es no vamos a pasar el 3 que está multiplicando, o sea, para ir despejando esto, sino que lo primero es el que esté sumando y restando. En este caso el 2 es positivo, pasa a ser negativo. Luego el 3 pasaría a dividir. Y entonces, ya ahora sí, aquí es donde aplicamos las propiedades. Había varias formas de verlo. Yo les he dicho a ustedes que podríamos escribir, por ejemplo, logaritmo en base 2 de lo que está de este lado, y lo igualamos al exponente. Esa es una forma. Logaritmo en base 2, ya que esta base es 2, y colocamos en el argumento lo que está después del igual, y ahora el exponente pasaría a ser nuestro igual. O la otra forma, que fue la que realicé aquí, es que coloqué logaritmo en base 2 a ambos lados. Y en este lado lo que ocurre es una propiedad que si tenemos base y la base en el argumento son iguales, entonces nos quedaría el exponente. Y así ya casi tendríamos despejado el y. Faltaría pasar el 7 a sumar, es lo que está aquí, y el 3 a dividir. Eso lo hice en un solo paso. Pasé a sumar el 7 y pasé a dividir el 3. Y así quedaría la función inversa. Y ven que quedó con un logaritmo. Esa era la idea. O eso era lo que iba a ocurrir en este ejercicio por ser la inversa de una exponencial compuesta. Entonces quedó una logarítmica compuesta. Ahora en este ejemplo 13, este es el último ejemplo, ¿sí? Este fue el último ejemplo de esta clase. Entonces aquí la función se llama h. Y ahora la función es como un poco más grande, pero es la misma idea. Ahora tenemos una logarítmica, entonces vamos a terminar con una exponencial. Indican que la función es biyectiva, o sea que se puede determinar el criterio de la inversa. Entonces, lo mismo, cambio el x por el y. Aquí coloco un x y aquí coloco un y. Y empiezo a despejarlo. Este 3 está dividiendo a todo, entonces pasa a multiplicarse con el x. Y luego este 3 pasaría a restar. Ya casi me va quedando solo el logaritmo. Todavía faltaría este 2. Como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Y aquí lo que siempre les he dicho, de la forma más sencilla de hacer este cambio, es tomar la base, elevarlo al resultado y igualar esto a el argumento. ¿Ok? Entonces, la base es un medio,
lo elevamos al resultado y luego lo igualamos con el argumento. Lo igualaríamos con lo que estaba aquí en el argumento. Ahora, elevo a ambos lados al cuadrado, ya que aquí tenemos una raíz. Entonces no tengo que colocar más menos porque estoy elevando al cuadrado, no estoy escribiendo raíz a ambos lados. Y aquí lo que ocurre es que esto se tendría que multiplicar por el 2, pero como aquí está dividiendo entre 2 y multiplicando por 2, entonces se simplifica y quedaría esta parte que es la del numerador. Entonces, luego este 7 pasamos a multiplicar y ya aquí no haría falta, por ejemplo, separar 1 medio a la 13x menos un e. Sí, bueno, 1 medio a la 13x por 1 medio a la menos 3 y decir que 1 medio a la menos 3 es 2 a la 3 y 2 a la 3 es 8, así que 7 por 8 y escribir ahí igual el resultado. Ya eso no hace falta. No, así estaría bien, porque así ya tendríamos el criterio de la inversa, que es lo que estamos buscando en este ejercicio, después de haber despejado ya. Entonces simplemente lo indicamos. Como estamos hablando de una función h, entonces escribimos h a la menos 1 de x igual a 7 por este exponente. ¿Ok? Entonces eso era lo que faltaba en esta clase. Y ya con eso estaría.